Hola queridos hermanos, amigos, un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí para dar las reflexiones de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3 de este último trimestre de nuestro año 2020. El título de la lección, La ley como educadora. La ley como educadora es un título bastante interesante y vamos a ver algunos matices. Descubrimos algunos puntos que habían sido olvidados en el pasado y que hoy nosotros vamos a recordar como reflexión, como una práctica para nuestra vida y quizás como enseñanza para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. El texto clave para esta semana fue Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, que a la letra dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay un elemento importante en este texto. Hay un elemento importante que vamos a destacar acerca de la ley de Dios. Vamos a ver si la ley de Dios son solamente los 10 mandamientos o hay algo más. Así que esté atento a las reflexiones que vamos a compartir para todos ustedes. La ley existe para señalarnos el camino de la vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. La primera reflexión pone el inicio, pone las bases para todo lo que vamos a reflexionar en este tema. Voy a repetir porque a mí me llamó mucho la atención y por eso comienzo poniendo la base. Dice: la ley existe para señalarnos el camino de la vida que solo se encuentra en Cristo Jesús. Cuando hacemos esto, cuando miramos la ley desde esa perspectiva, entonces estamos entendiendo el sentido, la letra y el espíritu correcto por la cual fue dada la ley de Dios. La educación debe mostrarnos un camino de gracia, de fe y de obediencia en Jesús. Si la educación que estás recibiendo, si la educación que se está impartiendo, si la educación que imparten nuestros colegios nos están llevando a mostrarnos un camino de gracia, un camino de fe, un camino de obediencia a Cristo Jesús, entonces están poniendo las bases para las futuras generaciones y para poder vivir en paz en la que ahora estamos. La ley no puede salvarnos, eso está claro, es evidente en las Escrituras. La ley solamente señala, la ley solamente muestra, la ley solamente nos conduce a ver si nosotros podemos entenderlo. La ley no puede salvarnos, solo puede enseñarnos fe, gracia y mostrarnos el amor de Dios. Cuando nosotros miramos la ley desde la perspectiva, desde la dimensión del amor de Dios, entonces estamos canalizando, estamos llevando nuestra vida en el sentido correcto de amor, de gracia, de fe y de obediencia, como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios es un educador paciente, enseña, repite, envía profetas y utiliza a sus siervos para impartir su mensaje. A lo largo y ancho de las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos la paciencia de Dios guiando y conduciendo a su pueblo. Aunque déjame decirte que hay episodios en la Biblia donde se ve la impaciencia de Dios ante un pueblo rebelde. Se ve la manera como Dios tolera muchas veces, pero también se ve la forma como actúa en asuntos de oportuna intervención. Pareciera ser que se manifiesta la impaciencia de Dios. Pero Él ha sido paciente enviando a sus profetas, a sus siervos, para enseñar e impartir el mensaje como un educador paciente, llevando a ese educando, llevando a ese niño, llevando a ese estudiante hasta la comprensión total del plan de salvación. Qué interesante ha sido la lección para todos nosotros durante esta semana. Es en la repetición como los israelitas oían y aprendían a temer a Dios. La repetirás a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, estando fuera de ella. Era una constante repetición. La repetición de las cosas, la repetición de las leyes, la repetición de la enseñanza hacía que las verdades se fijaran en la mente y por ende esta verdad se hiciera parte de su vida cotidiana, de su vida práctica. El proceso de temer a Dios
hay que aprenderlo. No es que yo me acuesto pensando en que debo aprender a obedecer a Dios y al otro día me levanto siendo obediente. Es un proceso que hay que practicar, que hay que tener. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad. Hay un texto extraordinariamente en Isaías 43, en Isaías 25, en Isaías 37, que Él ha perdonado los pecados por amor a Él. No ha sido por nuestra maldad, no ha sido por nuestra gracia, no ha sido por nuestras virtudes que Dios perdona tus pecados. Es por amor a Él, porque su bondad es tan grande, porque su amor es tan grande, porque su misericordia es tan grande. Es que cuanto más aprendamos acerca de Dios, más lo amaremos a causa de su bondad. Cuanto más lo conocemos, más podemos temerlo a causa de su santidad y su justicia. Vamos a llegar a reverenciarlo, vamos a llegar a amarlo, vamos a llegar a estar con Él, vamos a llegar a sentirnos cómodos, satisfechos, no porque nosotros hayamos logrado algo, sino por la grandeza, por la majestuosidad, por lo bondadoso, por su justicia y por su santidad. Nosotros llegaremos a amarlo y a obedecerlo y sobre todas las cosas a temer su nombre. Es nuestra pecaminosidad, es nuestra indignación, es nuestra iniquidad lo que provoca nuestra reverencia y temor hacia Él. Cuanto más indigno soy, cuanto más pecador soy, cuanto más pecaminosidad veo en mí, cuanto más desgracia moral y espiritual veo en mí, eso provoca una reverencia y temor hacia el Dios Todopoderoso. Así enseña Él. Por eso la ley es una educadora. Aún sabiendo, fíjense lo interesante de este asunto, aún sabiendo que las futuras generaciones se volverían contra Dios, dejó la ley como un testigo. Él bien sabía, según leemos en Deuteronomios, en el último discurso que hace Moisés y traspasa el pueblo a Josué, sabiendo que el pueblo se iba a rebelar contra su Dios, aún sabiendo que las condiciones no iban a ser favorables para ese pueblo, aún sabiendo que ese pueblo se iba a volver contra su propio Dios, dejó la ley como un testigo de amor, como un testigo para las generaciones futuras. No están dejando, escuchen esto, y esto llamó mi atención, no están dejando un plan de clase para el suplente, están dejando un testigo contra Israel. No era un documento, no era un plan de clases, no era un suplemento, estaba dejando un testigo contra las irreverencias, contra la intolerancia y contra las rebeliones de su pueblo llamado Israel. Así que la ley estaba quedando así. Habla del libro de la ley como si fuera un siervo vivo. Eso lo dice Deuteronomios en los últimos capítulos. Especialmente el capítulo 29, 30 y 31. Cuando tengan la oportunidad, léanlo de manera enfática y van a encontrar que Dios está dejando la ley como un testigo vivo, como un siervo vivo con poder para reprender. Esa es la enseñanza que hoy tenemos en nuestros días. Les había dicho en el capítulo 32, ahí está enfáticamente un canto como un testigo de Israel, porque al entonarse compartiría y se fundiría con facilidad. Era en la repetición de ese canto donde Él manifiesta su bondad, su misericordia, su paciencia hacia un pueblo que más adelante se va a revelar. Y es en ese canto donde Israel reconoce su culpa, donde Israel reconoce su condición pecaminosa y debe arrepentirse para encontrarse en el camino del Señor. Ese canto tiene la capacidad de que la gente haga un autoexamen y vea lo que dice de ella, hablando de la ley. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, es muy importante que analicemos la condición de nuestra vida y nos reflejemos en ese canto para reconocer nuestra pecaminosidad, porque es reconociendo nuestra pecaminosidad como nos vamos a acercar a Él. Desde la perspectiva bíblica, el éxito, esta parte llamó mi atención.
Y lo voy a compartir con mucha propiedad porque hemos batallado muchas veces. Hemos intentado explicar qué significa el éxito desde la perspectiva del mundo y qué significa el éxito desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva bíblica, el éxito está garantizado en cuidar y hacer conforme a la ley de Dios. Pero vean lo que sigue. Vean lo que voy a comentar después. Porque voy a poner especial énfasis en esta reflexión. Desde la perspectiva bíblica, el éxito está garantizado en cuidar y hacer conforme a la ley de Dios. Ese es el aspecto bíblico. El éxito como producto de la obediencia es contrario a la forma de pensar en nuestros días. Eso no encaja. Obedezco la ley, me va bien. En el mundo eso no cuaja, en el mundo no cuadra, en el mundo no encaja, en el mundo no está simétrico. Es un concepto totalmente diferente. La innovación, la creatividad, la autosuficiencia, el asumir riesgo y tener un talento extraordinario, eso es lo de hoy. Los que innovan, los que crean, los que tienen autosuficiencia y dicen yo soy capaz de hacer las cosas, el asumir los riesgos, el tener un talento extraordinario, esos son factores de éxito para nuestros días. Para Dios tener éxito es un conjunto diferente de recursos. Y por eso es allí donde en esta semana, al estar meditando, yo quise traer a colación esto, porque desde la perspectiva bíblica, el éxito es garantía simple y sencillamente por obedecer y actuar y cuidar conforme a la ley de Dios. Pero ¿cuántas personas vemos en nuestro mundo que desobedecen la ley de Dios y son exitosas? ¿Qué es éxito para nosotros? La prosperidad de Israel como nación, y este es algo extraordinario, la prosperidad de Israel como nación consistía en guardar la ley de Dios. El éxito de Israel estaba en obedecer la ley de Dios. El éxito de los pueblos estaba en obedecer, guardar y andar bajo los estatutos de Dios. Vivir por fe y confiar en la gracia de Dios es el resultado de obedecer la ley de Dios. Hay grandes beneficios en cumplir la ley de Dios. Hay muchas evidencias de ello. Claro, podemos seguir capítulo por capítulo, libro por libro, testamento por testamento, y vamos a encontrar evidencias de que quienes guardaron la ley de Dios fueron prosperados desde el pensamiento bíblico, desde la perspectiva bíblica. Desde la identidad bíblica hay muchas ganancias en obedecer la ley de Dios. La prosperidad de toda una nación se basaba en la obediencia a la ley de Dios. Eso es constante en los evangelios, es constante en el Antiguo Testamento, especialmente en la etapa primaria de la formación de este mundo. Tú obedeces, te va bien. En mismo Deuteronomio, en mismo Números se registra: he aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que busques el camino del bien para que te vaya bien. Es decir, la cosecha abundante, el éxito de la vida, la prosperidad estaba basada en la obediencia a la ley de Dios. Hay evidencias total y absoluta que eso dice que así fue. Pero no todo es perfección. No todo es perfección, familia. Vivimos en un mundo de pecado. Y el gran conflicto hace que nadie sea inmune. El gran conflicto existe. Hay una gran preocupación porque esa prosperidad desde el pensamiento bíblico se cae cuando nos enmarcamos en el ambiente hostil, vorágine que nosotros nos toca vivir. Porque el gran conflicto existe y eso nos hace débiles y nos hace que no seamos inmunes a la condición. Pero parece ser que tengo malas noticias para ustedes. Las personas buenas, las personas respetuosas, las personas obedientes a la ley de Dios, no siempre han prosperado desde el concepto del mundo. No siempre. Hay evidencias claras, familia, amigos. Hay evidencias claras de que las personas más obedientes a la ley de Dios fracasaron. Las personas más sinceras tuvieron sus tropiezos.
Desde el concepto bíblico, las personas buenas, las personas respetuosas, no siempre han prosperado. Y también hay casos bastante claros y bastante interesantes. Entonces, ¿qué es prosperidad? Esta semana nos desafiamos a preguntarnos qué es prosperidad. Fíjense bien lo que dice el texto. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Eso lo dice el Salmo 119. Voy a repetirlo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Pregunta, ¿no hay ningún tropiezo? ¿No te ha pasado que has sido cuidadoso con la ley de Dios? ¿No te ha pasado que has sido cuidadoso en la observancia de los mandamientos? ¿No te ha pasado que has sido cuidadoso en el temor del Señor? Y vas de tropiezo en tropiezo. ¿No hay tropiezo en realidad para los que guardan y los que aman su ley? ¿Es pura paz? Y yo lo he dicho muchas veces en forma de broma. A veces ni yo que he pedido paz tengo paz. Pero escúchenme una cosa. Hay otro texto extraordinario que dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hago la pregunta de reflexión. ¿Es tu iglesia el mejor refugio? ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que fueron a refugiarse en la iglesia y no encontraron el cobijo, no encontraron la aceptación, no encontraron el compañerismo y salieron tal y como entraron? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. ¿Llevas una vida sin tropiezo? En realidad no tienen tropiezos los que aman la ley de Dios. Dice el otro texto: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Es tu iglesia el mejor refugio para este tiempo? ¿Ha sido tu iglesia el mejor refugio que has tenido? Yo espero que sí. Yo espero que sí, mi querido amigo, mi querido hermano, y que no tengas la experiencia vivida por aquel Mahatma Gandhi que fue expulsado o por lo menos despreciado de la iglesia donde fue a pedir cobijo. Así que veamos esta perspectiva. Solo Jesús vivió en perfecta obediencia al Padre y a la ley de Dios. Si no fuera por Jesús, nada fuera posible. Si no fuera por Jesús, esto no tendría sentido. Miren lo que dice esta reflexión. Solo Jesús vivió en perfecta obediencia al Padre y a la ley de Dios. Es decir, tenemos un ejemplo. Al mirar la vida de obediencia y sujeción de Jesús, podemos ver posibilidades de imitarlo. Aunque estamos muy lejos de eso, yo siempre me pregunté, imitar a Jesús ha de ser nuestro afán, claro, pero vivir su vida, imposible. ¿Podríamos ayunar 40 días y 40 noches? ¿Estamos diseñados para eso? ¿Estamos acostumbrados a eso? Fue el Espíritu Santo que lo sostuvo. Hay un tema que a mí me apasionaría explicar un día de esto, que Jesús en su vida humana, en su vida terrenal, en sus 3 años y medio vividos en Palestina, vividos en este mundo, jamás utilizó su poder. Siempre fue ayudado, siempre fue impresionado por el Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y esos 40 días y 40 noches, y esos azotes, ¿cómo se aguantan? ¿Cómo se soportan? Y ese andar y caminar sobre el agua, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Vivir su vida sería fácil? Pero buenas noticias, familia. Al mirar la vida de obediencia, al mirar la vida de sujeción de Jesús a su Padre, podemos ver posibilidades de imitarlo. No solo tenemos para aquellos legalistas, para aquellos exclusivamente para los gnomos, como nos decía nuestro maestro, gnomos es ley, para aquellos gnomos, para aquellos que están detrás de las persecuciones legalistas, para aquellos no solo, queridos amigos, hermanos, familia, no solo tenemos un conjunto de reglas que seguir, sino un ejemplo de vida que imitar. No mires el conjunto de reglas, no mires el cúmulo de normas que tienes que cumplir, sino mira la vida que tenemos que imitar. Basta y sobra para imitar la vida de Jesús. Mis queridos hermanos, amar y temer, ¿cómo se logra eso?
El canto que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo reflejaba la historia de su pecado, reflejaba la historia de su rebelión, pero al mismo tiempo le daba la oportunidad de recordar, de reivindicar y de acercarse de nuevo a su Salvador. Amar y temer. ¿Cómo se logra eso? Queridos amigos, queridos hermanos, en esta ocasión yo quisiera terminar con esta reflexión diciéndote que la ley como educadora es el instrumento que Dios dejó, pero no te vuelvas legalista. No mires los matices de la letra de la ley. Mira el espíritu con el cual fue dado. Y no te olvides que cuando los antiguos hablaban de la ley, no solamente hablaban de los 10 mandamientos, hablaban del Pentateuco, hablaban de la Torá, hablaban de los 5 libros que escribió Moisés. La creación es la ley. La vida de fe de Abraham es la ley. Los sacrificios del santuario son la ley. Toda la historia de los 5 libros, los matices, el entretejido que hay en esos 5 libros, era la ley. Así que tenemos mucho que aprender. Por eso, si tuviésemos la oportunidad de cantar, imitar a Jesús ha de ser mi afán. Ojalá que en esta semana podamos imitar a Jesús. No tenemos solamente un cúmulo de reglas, no tenemos solamente un cúmulo de leyes, sino tenemos una vida. Al mirar la vida de obediencia y sujeción de Jesús a su Padre, podemos ver posibilidades, queridos hermanos. Hay posibilidades de imitarlo, porque no solamente tenemos un conjunto de normas, de reglas que seguir, sino un ejemplo de vida que imitar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos dé la gracia para hacer su voluntad.